Un niño negro sin hogar salva la vida de un multimillonario con 6 palabras impactantes. Tu padre falló en el sistema de dirección. Lo que sucedió después es un giro que nadie vio venir. Estén atentos. Ryan siempre había vivido una vida de privilegios y riqueza, pero debajo de la superficie del lujo se escondía la complicada dinámica de su familia. A los 25 años era multimillonario, y había heredado tanto la enorme fortuna como las grandes responsabilidades que la acompañaban tras la trágica muerte de su padre 2 décadas antes. Su padre biológico, un astuto y exitoso hombre de negocios, había construido un imperio desde cero, un legado que pretendía transmitir a su hijo. Cuando su padre murió repentinamente en un accidente, Ryan era apenas un niño. Su madre, una mujer amorosa y resistente, se hizo cargo de la fortuna familiar, asegurándose de que el futuro de Ryan permaneciera seguro. Sin embargo, todo cambió cuando su madre se volvió a casar con un hombre llamado Víctor. Víctor era encantador, elocuente, y al principio parecía un apoyo para la familia. Rápidamente encontró su lugar en sus vidas, ofreciendo compañía a la afligida madre de Ryan y fingiendo ser una figura paterna para él. Pero a medida que pasaban los años, la verdadera naturaleza de Víctor comenzó a emerger. Si bien exteriormente expresaba afecto y apoyo, interiormente albergaba resentimiento. El hecho de que todas las propiedades y activos estuvieran legalmente a nombre de Ryan y de su madre lo carcomía. Aunque tenía una posición importante como uno de los jefes de la empresa, no era suficiente para él. Víctor quería más. Quería el control. La frustración de Víctor no hizo más que aumentar a medida que Ryan maduraba. A pesar de su juventud, Ryan había demostrado ser un líder capaz, dirigiendo el negocio familiar con la misma perspicacia que su padre había demostrado en su día. Los empleados lo respetaban. Los accionistas confiaban en él, y su visión para la empresa le trajo éxitos continuos. Víctor, que durante mucho tiempo había creído que merecía la mayor parte del imperio, se vio cada vez más marginado. Cada intento que hizo para arrebatarle el control se encontró con resistencia. Las vías legales, los esquemas manipuladores e incluso las sutiles tácticas emocionales fracasaron. Ryan, aunque joven, no era tonto. Reconoció las ambiciones de Víctor y lo mantuvo a distancia, asegurándose siempre de que los activos de la familia permanecieran protegidos. Esta lucha de poder creó una tensión tácita en el seno de la familia. Las interacciones de Víctor con Ryan eran educadas pero frías, una fina capa que ocultaba el resentimiento que bullía bajo la superficie. Aunque la madre de Ryan intentaba mediar entre ellos, sus esfuerzos a menudo parecían inútiles. Víctor desempeñaba el papel de un marido devoto, colmándola de afecto y apoyo, pero sus intenciones estaban lejos de ser genuinas. Para él, ella era simplemente un medio para un fin, una pieza necesaria de su plan a largo plazo para hacerse con el control de la fortuna. 2 meses antes de los acontecimientos que cambiarían todo, la tragedia golpeó una vez más. La madre de Ryan, el pilar de su mundo, falleció inesperadamente. Su muerte fue declarada una causa natural, aunque dejó a Ryan devastado. Perderla fue un golpe para el que no estaba preparado y el dolor lo consumió. Ella había sido su confidente, su protectora y el puente que había mantenido intacto el frágil equilibrio en su hogar. Con su partida, la tensión entre él y Víctor se hizo palpable, aunque ninguno de los dos la abordó abiertamente. Ryan estaba demasiado perdido en el duelo como para notar los cambios sutiles en el comportamiento de Víctor durante este tiempo. Para Víctor, su muerte fue un alivio y una oportunidad. Con ella desaparecida, uno de los principales obstáculos para sus planes había desaparecido. Ya no tenía que mantener la fachada de un marido cariñoso, y su atención se centró por completo en Ryan. Víctor sabía que si quería hacerse con el control de la fortuna familiar, tendría que eliminar la única barrera que quedaba, su hijastro. A lo largo de los años, Víctor no había logrado manipular a Ryan para que le entregara el control, y ahora, con la paciencia agotada, se dio cuenta de que tendría que recurrir a medidas más drásticas. Una semana después del funeral, la actitud de Víctor cambió por completo. Si bien en público seguía desempeñando el papel de viudo afligido, en privado era calculador y centrado. Pasaba horas solo en su oficina, examinando documentos, haciendo llamadas telefónicas y esbozando planes. Su mente se agitaba ante posibilidades, cada una más siniestra que la anterior. Víctor sabía que tenía que actuar rápidamente.
Ryan, aunque consumido por el dolor, seguía alerta cuando se trataba de asuntos de la empresa. Si Víctor esperaba demasiado, su hijastro recuperaría la concentración y la ventana de oportunidad se cerraría. Un niño negro sin hogar salva la vida de un multimillonario con 6 palabras impactantes. Tu padre falló en el sistema de dirección. Lo que sucedió después es un giro que nadie vio venir. Estén atentos. Ryan siempre había vivido una vida de privilegios y riqueza, pero debajo de la superficie del lujo se escondía la complicada dinámica de su familia. A los 25 años era multimillonario, y había heredado tanto la enorme fortuna como las grandes responsabilidades que la acompañaban tras la trágica muerte de su padre 2 décadas antes. Su padre biológico, un astuto y exitoso hombre de negocios, había construido un imperio desde cero, un legado que pretendía transmitir a su hijo. Cuando su padre murió repentinamente en un accidente, Ryan era apenas un niño. Su madre, una mujer amorosa y resistente, se hizo cargo de la fortuna familiar, asegurándose de que el futuro de Ryan permaneciera seguro. Sin embargo, todo cambió cuando su madre se volvió a casar con un hombre llamado Víctor. Víctor era encantador, elocuente, y al principio parecía un apoyo para la familia. Rápidamente encontró su lugar en sus vidas, ofreciendo compañía a la afligida madre de Ryan y fingiendo ser una figura paterna para él. Pero a medida que pasaban los años, la verdadera naturaleza de Víctor comenzó a emerger. Si bien exteriormente expresaba afecto y apoyo, interiormente albergaba resentimiento. El hecho de que todas las propiedades y activos estuvieran legalmente a nombre de Ryan y de su madre lo carcomía. Aunque tenía una posición importante como uno de los jefes de la empresa, no era suficiente para él. Víctor quería más. Quería el control. La frustración de Víctor no hizo más que aumentar a medida que Ryan maduraba. A pesar de su juventud, Ryan había demostrado ser un líder capaz, dirigiendo el negocio familiar con la misma perspicacia que su padre había demostrado en su día. Los empleados lo respetaban, los accionistas confiaban en él, y su visión para la empresa le trajo éxitos continuos. Víctor, que durante mucho tiempo había creído que merecía la mayor parte del imperio, se vio cada vez más marginado. Cada intento que hizo para arrebatarle el control se encontró con resistencia. Las vías legales, los esquemas manipuladores e incluso las sutiles tácticas emocionales fracasaron. Ryan, aunque joven, no era tonto. Reconoció las ambiciones de Víctor y lo mantuvo a distancia, asegurándose siempre de que los activos de la familia permanecieran protegidos. Esta lucha de poder creó una tensión tácita en el seno de la familia. Las interacciones de Víctor con Ryan eran educadas pero frías, una fina capa que ocultaba el resentimiento que bullía bajo la superficie. Aunque la madre de Ryan intentaba mediar entre ellos, sus esfuerzos a menudo parecían inútiles. Víctor desempeñaba el papel de un marido devoto, colmándola de afecto y apoyo, pero sus intenciones estaban lejos de ser genuinas. Para él, ella era simplemente un medio para un fin, una pieza necesaria de su plan a largo plazo para hacerse con el control de la fortuna. 2 meses antes de los acontecimientos que cambiarían todo, la tragedia golpeó una vez más. La madre de Ryan, el pilar de su mundo, falleció inesperadamente. Su muerte fue declarada una causa natural, aunque dejó a Ryan devastado. Perderla fue un golpe para el que no estaba preparado y el dolor lo consumió. Ella había sido su confidente, su protectora y el puente que había mantenido intacto el frágil equilibrio en su hogar. Con su partida, la tensión entre él y Víctor se hizo palpable, aunque ninguno de los dos la abordó abiertamente. Ryan estaba demasiado perdido en el duelo como para notar los cambios sutiles en el comportamiento de Víctor durante este tiempo. Para Víctor, su muerte fue un alivio y una oportunidad. Con ella desaparecida, uno de los principales obstáculos para sus planes había desaparecido. Ya no tenía que mantener la fachada de un marido cariñoso y su atención se centró por completo en Ryan. Víctor sabía que si quería hacerse con el control de la fortuna familiar, tendría que eliminar la única barrera que quedaba, su hijastro. A lo largo de los años, Víctor no había logrado manipular a Ryan para que le entregara el control, y ahora, con la paciencia agotada, se dio cuenta de que tendría que recurrir a medidas más drásticas. Una semana después del funeral, la actitud de Víctor cambió por completo. Si bien en público seguía desempeñando el papel de viudo afligido, en privado era calculador y centrado. Pasaba horas solo en su oficina,
examinando documentos, haciendo llamadas telefónicas y esbozando planes. Su mente se agitaba ante posibilidades, cada una más siniestra que la anterior. Víctor sabía que tenía que actuar rápidamente. Ryan, aunque consumido por el dolor, seguía alerta cuando se trataba de asuntos de la empresa. Si Víctor esperaba demasiado, su hijastro recuperaría la concentración y la ventana de oportunidad se cerraría. Víctor empezó a estudiar las rutinas de Ryan, anotando los lugares que frecuentaba, la gente en la que confiaba y las vulnerabilidades que podía explotar. Se enteró de que Ryan tenía previsto asistir a un seminario en su universidad, un acto de celebración por su reciente graduación. La idea de que Ryan fuera celebrado, de que otros elogiaran sus logros, llenó a Víctor de amargos celos. Era otro recordatorio de lo que no tenía, de lo que creía que debería haber sido suyo. Mientras veía a Ryan marcharse al seminario ese día, el resentimiento de Víctor se solidificó en determinación. Se aseguraría de que Ryan nunca regresara. Víctor pasó las siguientes horas preparando meticulosamente su plan. Se puso un disfraz, con cuidado de ocultar su apariencia, y esperó hasta que el seminario estuviera en pleno apogeo. Luego, con calculada precisión, se dirigió al área de estacionamiento donde estaba estacionado el auto de Ryan. El estacionamiento estaba tranquilo, las filas de vehículos proyectaban largas sombras bajo el sol del mediodía. Víctor se acercó al elegante auto negro de Ryan, con movimientos deliberados y metódicos. Había estudiado lo suficiente sobre mecánica automotriz para saber exactamente qué hacer. Usando herramientas que había traído consigo, manipuló el sistema de dirección, asegurándose de que fallara cuando Ryan estuviera en la carretera. Mientras trabajaba con las manos firmes y la mente alerta, Víctor sintió una retorcida sensación de satisfacción. Para él, esto era justicia. Había pasado años en las sombras, siendo el segundo violín de un muchacho que no merecía el imperio que le habían entregado. Ahora, por fin, estaba tomando el control. Cuando terminó el trabajo, Víctor dio un paso atrás y se aseguró de que no hubiera señales evidentes de manipulación. Satisfecho, se alejó del lugar, con el corazón palpitando de anticipación mientras imaginaba lo que vendría después. De vuelta en la casa, Ryan no se daba cuenta del peligro que lo acechaba. Seguía de luto, sus pensamientos consumidos por los recuerdos de su madre y el peso de las responsabilidades que ella había dejado atrás. No tenía motivos para sospechar que Víctor, el hombre que había sido parte de su familia durante tantos años, fuera capaz de semejante traición. Para Ryan, Víctor era un hombre con defectos, pero no alguien que conspirara activamente contra él. Esa ingenuidad pronto le costaría caro. Víctor regresó a casa más tarde esa noche, con expresión tranquila y serena. Saludó a Ryan con una leve sonrisa, fingiendo preocupación por el bienestar de su hijastro. Pero en su mente ya estaba imaginando el resultado de su plan, confiado en que en cuestión de horas, la fortuna familiar finalmente sería suya. El campus universitario estaba lleno de energía cuando Ryan se paró frente a una audiencia en el gran auditorio. Vestido con un traje impecable y con el aire de confianza que había perfeccionado a lo largo de los años, se dirigió a los asistentes al seminario organizado para celebrar su reciente graduación. Para Ryan, el evento fue un raro momento de alegría después de meses de duelo por la pérdida de su madre. El orgullo de haber logrado este hito brilló brevemente en su rostro, aunque no pudo ocultar por completo el dolor que sentía. Los aplausos que siguieron a su discurso le trajeron una fugaz sensación de logro, pero los pensamientos de Ryan vagaron. Lo que no sabía era que, en ese mismo momento, el peligro lo esperaba en el área de estacionamiento. Lejos del bullicio del seminario, Víctor llegó al campus disfrazado con una chaqueta anodina y una gorra que le cubría la cara. Había planeado este momento con cuidado, esperando el momento en que Ryan estuviera ocupado. Sus ojos se movían nerviosamente mientras caminaba por el área de estacionamiento, examinando las filas de autos hasta que vio el elegante vehículo negro de Ryan. Acercándose con pasos deliberados, Víctor miró a su alrededor para asegurarse de que nadie lo estuviera mirando. Satisfecho de estar solo, sacó un juego de herramientas de su chaqueta y se agachó junto al auto. Víctor trabajaba con rapidez, moviendo las manos con la precisión de alguien que había ensayado mentalmente el acto incontables veces. Metió la mano debajo del capó del vehículo. Manipuló el sistema de dirección, aflojó componentes vitales
y se aseguró de que el mecanismo fallara una vez que el coche estuviera en movimiento. El sudor se acumulaba en su frente mientras trabajaba, pero su determinación no vaciló. Cada giro de la herramienta lo acercaba a lo que consideraba justicia. Una forma de librarse del hijastro al que siempre había resentido. Sin que Víctor lo supiera, alguien lo estaba observando. Un joven negro sin hogar llamado Miles había estado deambulando por el estacionamiento en busca de refugio. Miles solía quedarse cerca del campus, esperando encontrar comida tirada o pequeños actos de bondad de los estudiantes que pasaban por allí. Ese día, se encontraba en el estacionamiento, descansando detrás de un muro bajo, cuando las acciones de Víctor llamaron su atención. Al principio, Miles no pensó nada sobre el hombre que estaba trasteando con el auto, asumiendo que era el dueño del vehículo. Pero cuando miró más de cerca, reconoció al hombre de un cartel que había visto en una calle cercana. En el cartel aparecían Ryan y Víctor uno al lado del otro, en un anuncio de una de las iniciativas filantrópicas de la familia. Miles, con un ojo agudo y una memoria excelente, rápidamente ató cabos. Se dio cuenta de que Víctor no estaba arreglando el coche, sino haciendo algo mucho más siniestro. Sin saber qué hacer, Miles permaneció escondido, observando a Víctor terminar su trabajo y escabullirse del estacionamiento sin mirar atrás. Cuando el seminario concluyó y el público comenzó a retirarse, Ryan regresó al estacionamiento y caminó a paso rápido hacia su auto. Estaba listo para regresar a casa, exhausto por los eventos del día. Mientras se acercaba, Miles emergió de las sombras y se acercó a él con urgencia. Miles hizo un gesto para llamar la atención de Ryan y su pequeña figura se movió rápidamente por el estacionamiento. Ryan hizo una pausa y frunció el ceño cuando el chico se acercó. Miles señaló el coche con voz temblorosa mientras explicaba lo que había visto. Describió al hombre de la gorra y la chaqueta manipulando el vehículo, haciendo hincapié en el peligro que podía correr Ryan. Sin embargo, Ryan no le creyó. Miró al chico con escepticismo, suponiendo que era otro chico de la calle que buscaba atención o dinero. Desestimando las preocupaciones de Miles, Ryan murmuró un amable agradecimiento y abrió el coche. Miles no se rindió. Cuando Ryan subió al asiento del conductor y puso en marcha el motor, Miles le suplicó que revisara el vehículo, pero Ryan lo ignoró, convencido de que las advertencias del chico eran infundadas. El motor ronroneó suavemente mientras Ryan salía del aparcamiento, dejando a Miles parado allí, con las manos apretadas por la frustración. Algo sobre la desesperación del chico permaneció en la mente de Ryan, pero dejó de pensar en ello mientras se concentraba en el camino que tenía por delante. Durante los primeros kilómetros, el coche funcionó a la perfección. Ryan siguió la ruta que le resultaba familiar hacia su casa, mientras el suave zumbido del motor llenaba el silencio. Pero cuando giró hacia una carretera sinuosa, el volante se trabó de repente. Sus manos se sacudieron instintivamente, tratando de maniobrar el coche, pero no se movió. El pánico se apoderó de él cuando el vehículo viró sin control y se deslizó por el pavimento. Los neumáticos chirriaron y Ryan apretó los dientes, preparándose para el impacto cuando el coche se estrelló contra una barandilla. Miles lo seguía a cierta distancia, corriendo detrás del coche tan rápido como sus piernas le permitían. Cuando vio cómo se desarrollaba el choque, se quedó paralizado por un momento, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Luego corrió hacia el lugar del accidente, sacando un pequeño y maltratado teléfono móvil de su bolsillo. Sus dedos temblaban mientras marcaba el número de emergencia, explicando la situación al operador. Describió el accidente, la manipulación que había presenciado y el peligro en el que había estado Ryan. El operador escuchó, pero no pareció tomarlo en serio. La voz de Miles se quebró por la frustración mientras intentaba transmitir la urgencia de la situación. A pesar de su corta edad y su aspecto desaliñado, persistió y brindó todos los detalles que pudo. El operador finalmente le aseguró que la ayuda estaba en camino, pero Miles no estaba seguro de si realmente le creían. Mientras las sirenas resonaban a lo lejos, Miles llegó a los restos del vehículo, su pequeño cuerpo empequeñecido por el derrumbado vehículo. Ryan estaba desplomado contra el airbag, inconsciente pero vivo. La sangre le goteaba de un corte en la frente y respiraba con dificultad. Miles se quedó junto al coche, con el corazón acelerado mientras veía llegar a los paramédicos y comenzar su trabajo.
Aunque era solo un niño, Miles sentía una abrumadora sensación de responsabilidad, sabiendo que había hecho todo lo posible para salvar al hombre cuya vida casi había sido arrebatada por la traición. Ryan abrió los ojos lentamente. La intensa luz blanca de la habitación del hospital le picaba mientras intentaba orientarse. El dolor irradiaba por todo su cuerpo. Cada movimiento era un recordatorio del accidente que lo había llevado allí. Le dolía la cabeza, las costillas y tenía el brazo izquierdo inmovilizado con una escayola. Cuando la habitación empezó a enfocarse, vio a Víctor sentado junto a su cama. Víctor se inclinó hacia adelante con una expresión de preocupación forzada, con la mano ligeramente apoyada en el borde de la cama, como si quisiera ofrecerle consuelo. Víctor habló con un tono suave y comprensivo, preguntando por el estado de Ryan y murmurando palabras tranquilizadoras. Parecía un padrastro afligido, con un comportamiento sereno y una voz cargada de lo que parecía un genuino interés. Pero había algo en la presencia de Víctor que inquietaba a Ryan. No era solo la compasión vacía en sus ojos, sino la leve inquietud que sentía Ryan mientras los fragmentos de recuerdos de antes del accidente empezaban a recomponerse. Miles, el joven que había intentado advertirle, le vino a la mente, junto con la extraña mirada de urgencia en el rostro del chico. Los pensamientos de Ryan se arremolinaban mientras trataba de darle sentido a todo. Miles había mencionado algo sobre manipular el auto, sobre ver a alguien sospechoso. En ese momento, Ryan lo había descartado, descartándolo como una tontería. Pero ahora esas palabras resonaban en su mente. Miró a Víctor, que estaba sentado demasiado quieto, sus ojos estudiando a Ryan atentamente, y algo en su postura le pareció extraño. Víctor estaba actuando, se dio cuenta Ryan, manteniendo cuidadosamente su fachada de preocupación mientras mantenía enterradas sus verdaderas emociones. La sospecha carcomía a Ryan mientras repasaba mentalmente la secuencia de acontecimientos. El bloqueo del volante, la pérdida total de control, todo parecía deliberado, no como un fallo mecánico aleatorio. La presencia de Víctor ahora parecía demasiado conveniente, su preocupación demasiado forzada. Los instintos de Ryan le decían que había más en la situación de lo que había imaginado, y mientras miraba a Víctor a los ojos, ya no podía ignorar la creciente duda en su corazón. Haciendo acopio de fuerzas, Ryan se incorporó un poco, haciendo una mueca de dolor por el dolor que le atravesaba las costillas. Echó un vistazo a la habitación, vio a una enfermera cerca de la puerta y le pidió que llamara a la policía. La expresión de Víctor cambió brevemente. Un destello de nerviosismo cruzó su rostro antes de disimularlo rápidamente. Se inclinó más cerca de Ryan, tratando de disuadirlo. Pero la determinación de Ryan era firme. La policía necesitaba investigar lo que había sucedido, y Ryan estaba decidido a descubrir la verdad. Cuando llegaron los agentes, Ryan contó lo que recordaba, incluida la advertencia de Miles. Insistió en que le tomaran declaración al chico, haciendo hincapié en que Miles había visto algo importante. Los agentes intercambiaron miradas escépticas. Su vacilación era evidente cuando mencionaron que Miles era solo un niño sin hogar y no un testigo fiable. Sin embargo, Ryan se negó a dejarse influir por su desestimación. Insistió en que interrogaran a Miles, señalando que el chico no tenía nada que ganar inventando semejante afirmación. A regañadientes, los agentes accedieron a investigar. Encontraron a Miles cerca del lugar del accidente, sentado en un bordillo con las rodillas dobladas hacia el pecho. Miles contó todo lo que había visto: el hombre que manipulaba el coche, el disfraz, y el hecho de que reconoció a Víctor por los carteles publicitarios. Al principio, los agentes se mostraron escépticos, pero a medida que examinaban los detalles que les proporcionó Miles, empezaron a ver conexiones que no podían ignorar. Mientras tanto, la fachada tranquila de Víctor empezó a resquebrajarse. A medida que avanzaba la investigación, las pruebas del coche revelaban claros signos de manipulación. El mecanismo de dirección había sido saboteado deliberadamente y las huellas dactilares encontradas cerca de las piezas dañadas coincidían con las de Víctor. Cuando se le expuso la prueba, Víctor intentó negarlo, alegando que todo había sido un malentendido, pero sus excusas sonaron huecas. Los investigadores reconstruyeron la cronología, corroborando el relato de Miles con las pruebas físicas, y las mentiras de Víctor se desenmarañaron bajo escrutinio. La traición golpeó a Ryan con fuerza cuando la verdad salió a la luz. Víctor,
El hombre que había sido parte de su familia durante tantos años había conspirado contra él, dispuesto a arriesgar su vida por codicia. Fue una amarga revelación que dejó a Ryan cuestionando todo lo que creía saber sobre las personas que lo rodeaban. Víctor fue arrestado y acusado de intento de asesinato. El peso de sus crímenes finalmente lo alcanzó. En el tribunal, las pruebas fueron condenatorias, y los vanos intentos de Víctor de defenderse solo cimentaron su culpa. Fue sentenciado a cadena perpetua y sus planes llegaron a su fin. Aunque se sentía aliviado por haber sobrevivido y ver que se hacía justicia, Ryan no podía quitarse de encima el peso emocional de lo que había sucedido. La traición le dolió profundamente y le dejó cicatrices que iban más allá de las lesiones físicas del accidente. Sin embargo, en medio del caos, una cosa se destacó para él: el coraje de Miles. El chico había arriesgado todo para intentar advertirle, persiguiéndolo y pidiendo ayuda incluso cuando nadie le creía. Ese acto desinteresado permaneció con Ryan, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, había personas dispuestas a defender lo que era correcto. Mientras Ryan yacía en su cama de hospital, recuperándose de sus heridas, lo atormentaba el recuerdo de la advertencia de Miles y del desastre del que había escapado por poco. La valentía del muchacho era algo que Ryan no podía olvidar, y decidió encontrar una forma de devolverle la bondad que le había salvado la vida. 2 meses después del accidente, Ryan se paró frente a las puertas principales del hospital, finalmente dado de alta del lugar que había sido un santuario y una prisión. Su cuerpo todavía se estaba recuperando. Los dolores y la rigidez eran un recordatorio constante de lo cerca que había estado de perder la vida. Mientras respiraba profundamente, el aire fresco llenó sus pulmones, pero el peso de la gratitud y la responsabilidad persistía en su pecho. Sus pensamientos habían vuelto a Miles repetidamente durante su recuperación, el chico que había arriesgado todo para salvarlo. Ryan se había hecho una promesa a sí mismo durante esas largas noches en el hospital. Encontraría a Miles y le recompensaría, sin importar lo difícil que fuera. Ryan comenzó su búsqueda al día siguiente. Con la ayuda de su asistente personal, recorrió los barrios cercanos al lugar del accidente con la esperanza de encontrar al chico que había demostrado un valor tan extraordinario. Visitó refugios, habló con voluntarios e incluso se acercó a los bancos de alimentos locales, pidiendo información sobre Miles o su familia. Los días se convirtieron en semanas y cada pista parecía llevar a un callejón sin salida. La frustración aumentaba, pero Ryan se negaba a darse por vencido. Miles lo había seguido durante el accidente, había llamado a la policía y se había negado a permitir que su condición de niño sin hogar le impidiera hacer lo correcto. Ese tipo de valentía merecía reconocimiento, y Ryan estaba decidido a encontrar al chico que le había salvado la vida. Una tarde, mientras Ryan conducía por la calle de la universidad donde se había celebrado su seminario, sus ojos escrutaron las calles en busca de alguna señal de Miles. Estaba a punto de darse por vencido por ese día cuando vio a un pequeño grupo de personas acurrucadas cerca de un callejón. Entre ellos había un chico que le resultaba sorprendentemente familiar, delgado, de mirada penetrante y una postura tranquila y resistente. Ryan aminoró la marcha, con el corazón acelerado al reconocer a Miles. El chico estaba sentado con una mujer y 2 niños más pequeños, con sus pertenencias improvisadas apiladas cerca. Estaba claro que vivían en las calles, con la ropa gastada y los rostros marcados por las luchas por la supervivencia. Ryan aparcó el coche y se acercó al grupo con cautela, sin querer asustarlos. A medida que se acercaba, Miles levantó la vista, con expresión cautelosa pero curiosa. El rostro de Ryan se suavizó cuando se arrodilló ligeramente para encontrarse con la mirada del chico, habló con calma y se presentó. Explicó lo agradecido que estaba por lo que Miles había hecho, cómo su valentía había salvado una vida. La expresión de Miles pasó de la cautela al reconocimiento, y luego a algo parecido al orgullo. Por un momento las dificultades de su vida parecieron desaparecer, reemplazadas por la calidez de ser reconocido. Ryan centró su atención en la mujer, que enseguida se dio cuenta de que era la madre de Miles. Su rostro estaba surcado por el cansancio y sus manos temblaban ligeramente mientras intentaba mantener la compostura delante de sus hijos. Explicó, en voz baja, cómo su familia había pasado por momentos difíciles después de que el padre de Miles perdiera su trabajo,
lo que los obligó a quedarse sin hogar. Era una historia que Ryan había escuchado antes, pero nunca de manera tan personal, nunca con los rostros de los niños que habían hecho tanto mirándolo. El peso de su situación se posó pesadamente sobre sus hombros y tomó una decisión en ese momento. Esto no iba a ser un simple acto de gratitud. Esto iba a cambiar su vida. Sin dudarlo, Ryan hizo los arreglos necesarios para que la familia se mudara a una vivienda temporal esa misma noche. Coordinó todo con su asistente para asegurarse de que la familia tuviera un lugar seguro y cómodo donde dormir mientras él trabajaba en algo más permanente. Durante los días siguientes, Ryan se reunió con agentes inmobiliarios y encontró una casa modesta pero bien amueblada en un barrio tranquilo. La casa estaba cerca de escuelas, parques y transporte público, todo lo que la familia necesitaba para reconstruir sus vidas. Una vez finalizada la compra, Ryan llevó a Miles y a su familia a la casa y les entregó las llaves con una tranquila sensación de satisfacción. La mirada de incredulidad y alegría en sus rostros fue más gratificante que cualquier negocio o ganancia financiera que hubiera experimentado jamás. Ryan no se detuvo allí. Sabía que la vivienda por sí sola no era suficiente para transformar realmente sus vidas. Hizo los arreglos para que el padre de Miles fuera entrevistado para un puesto en una de sus empresas. Reconociendo el potencial y la determinación del hombre, Ryan se aseguró de que le ofrecieran un trabajo estable con un salario justo. El padre de Miles, que había sido golpeado por meses de desempleo y la lucha por mantener a su familia, finalmente encontró esperanza nuevamente. La estabilidad le permitió mantenerse erguido, y su gratitud era evidente en cada palabra y acción. Para Miles, Ryan quería algo más que un simple agradecimiento temporal. Inscribió al niño en una escuela cercana, cubriendo todos los gastos, incluidos uniformes, útiles y matrícula. También creó un fondo fiduciario para garantizar que Miles tuviera acceso a una educación superior cuando llegara el momento. Miles, que había pasado gran parte de su juventud desenvolviéndose en las duras realidades de la calle, ahora tenía la oportunidad de centrarse en aprender, soñar y construir un futuro. Al ver al niño entrar en su nueva escuela por primera vez, Ryan sintió un profundo orgullo, como si estuviera presenciando el comienzo de algo extraordinario. A medida que las semanas se convertían en meses, Miles y su familia comenzaron a reconstruir sus vidas. Los niños se adaptaron a su nuevo hogar, llenándolo de risas y esperanza, mientras sus padres trabajaban incansablemente para crear un entorno estable para ellos. Ryan los visitaba con frecuencia, para comprobar su progreso y ofrecer apoyo siempre que lo necesitaban. El vínculo entre él y Miles se hizo más fuerte, basado en el respeto mutuo y en la comprensión de cómo un acto de valentía podía cambiar el curso de varias vidas. Para Ryan, la experiencia fue transformadora. No se trató solo de saldar una deuda, sino de aprender el valor de la conexión humana, la importancia de la gratitud y el poder de la bondad. La valentía de Miles le había salvado la vida, pero también le había recordado las responsabilidades que conllevaba su privilegio. Al reflexionar sobre la experiencia, Ryan se dio cuenta de que la verdadera riqueza no se medía en números, sino en las vidas que uno podía tocar y las diferencias que uno podía marcar.